Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 6 al 11. Gloria sea al Señor. Estaremos leyendo capítulo 6, versículo 6 hasta el 11. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí me avisan cuando lo tengan la lectura. Amén. Amén. ¿Todos la tienen? Sí, amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha, tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Esta es una hermosa historia, amados hermanos, en las cuales vemos que el Señor Jesucristo, cuando Él comenzó a hacer su ministerio, cuando Él hacía su ministerio, cuando Él andaba predicando, gloria sea al Señor, el Señor Jesucristo andaba trabajando en la obra de Dios. Amén. Y vemos que en esta oportunidad, gloria al Señor, a través me encanta lo que hace Jesús, porque el Señor Jesucristo sanaba, libertaba, echaba fuera demonios, encontraba con la gente, restauraba a la gente, salvaba a las personas. Amén. Pero en esta oportunidad el Señor Jesucristo entra a una sinagoga. Gloria sea al Señor. Es importante recalcar un punto, gloria sea al Señor, que el Señor Jesucristo entró a esta sinagoga en un día de reposo. Amén. ¿Cuántos conocen que es un día de reposo? El día de reposo del Señor. Amén. Allá en Éxodo 20, versículo 11, habla del día de reposo. Del día de reposo. Esto significa que ese día de reposo era el sábado, era el sabbat, ¿verdad? Y gloria sea al Señor, en este mandamiento que el Señor le da al pueblo de Israel, le dice que hay cosas que no tiene que hacer, que tiene que descansar, que sus siervos, aún sus animales tienen que descansar este día. Amén. Y el Señor le da ese mandamiento al pueblo de Israel, y hasta el día de hoy, gloria sea al Señor, el pueblo judío lo cumple. Amén. Porque consagra, dedica ese tiempo para Dios. Pero vemos que en esta oportunidad, gloria sea al Señor, como que hay una disputa entre los escribas, los fariseos y el Señor Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor. Vemos que los escribas eran los doctores de la ley, los expertos de la ley, los que conocían la ley, los que vivían por la ley, enseñaban la ley. Y cuando ellos oían que el Señor Jesucristo estaba en tal lugar, ellos iban. Amén. Para ver que el Señor Jesucristo faltara a la ley o se equivocara en algo, para acusarle. Amén. Y en este momento, gloria sea al Señor, estos escribas estaban en aquel lugar, en aquella iglesia, podemos decirlo, amados hermanos, para ver que Jesús se equivocara para poder acusarle en algo. Amén. Gloria sea al Señor. Y a través del ministerio del Señor Jesucristo, estos escribas lo hicieron de esta manera. Amén. Siempre perseguían al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que lo acosaban. Amén, aleluya. Gloria sea al Señor. Vea qué tremendo. Amén. Pero el Señor Jesucristo no se dejó desenfocar de su ministerio, no se dejó desenfocar de la misión que tenía a causa de los escribas y fariseos. Que siempre buscaban algo con que acecharle, decirle que estaba mal, que faltaba la ley. Amén. Gloria sea al Señor. Y hoy en día también pasa eso en las iglesias.
Amén. Puede ser dura la palabra del Señor, pero aquí me enseña la palabra del Señor que estos hombres estaban ahí para acusar al maestro. Amén. Y muchas veces nosotros podemos hacer eso. Podemos ver el error de un hermano y estamos haciendo como estos escribas. Amén. Estamos actuando como estos fariseos. Gloria sea al Señor. Amén. Déjeme decirle que esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? Amén. Si lo hicieron con el Señor Jesucristo, tenga por seguro que lo harán con usted. Lo harán conmigo. Pero a través de la palabra del Señor me enseña que yo tengo que fortalecerme en la palabra para entender que estas cosas vendrán. Amén. Pero para entender un poco este pasaje de la palabra del Señor, este hermoso milagro, vemos que Lucas, gloria sea al Señor, él le da un toque, él mira algo en este evangelio, en este milagro, pero también Mateo habla acerca de este milagro. Y cuando vemos, amados hermanos, para entender, vamos a Mateo capítulo 12, del 1 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a entender un poquito lo que significaba el problema que estaba dándose en este momento en la sinagoga con respecto al sábado y los escribas y el milagro que el Señor iba a hacer. Amén. Dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Oiga, es el mismo día. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído que la ley, como el día de reposo, los sacerdotes en el templo lo profanan el día de reposo y sin culpa? Gloria sea al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra del Señor. Aquellos hombres querían acechar al maestro, lo acechaban. Y miraron que los discípulos en este momento, ellos tenían hambre porque andaban haciendo la obra del Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Jesús andaba haciendo la obra del Señor. El Señor no se estaba quieto. El Señor andaba predicando. Él andaba en movimiento. Gloria sea al Señor. Y sus discípulos con él también. Me imagino, hermanos, que por predicar el evangelio, estos hombres no tenían la oportunidad de haber comido en ese momento. Y sintieron hambre, dice la palabra del Señor. Pero era un día de reposo, era un día sábado. Ellos, según los fariseos, los escribas, estaban guardando el día sábado. No tenían que trabajar. Porque el solo hecho de recoger espigas, con solo el hecho de recoger espigas, tiene la palabra del Señor, creo que en Marcos, el otro evangelio, que ellos las recogían y las restregaban para sacar la semilla de la espiga. Y agarraban y la comían. Sacaban la semilla y la comían. Este hecho era trabajar para ellos. ¿Amén? Este simple hecho era como trabajar. Y entonces ellos le querían: Señor, pero ellos están haciendo algo que no es lícito en este día, que es trabajar. Amén. Y vean lo que le responde el Señor Jesús. Dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Qué tremendo lo que el Señor les dijo. Eran hombres que leían la palabra del Señor, que leían la ley, y el Señor tiene que decirle: ¿acaso no habéis leído lo que dice la ley? Qué tremendo. Aquellos hombres querían confrontar al maestro y a los discípulos, y viene el maestro y los confronta con la misma palabra. ¿Acaso no habéis leído lo que dice la ley? Me estás hablando de la ley y no has leído este pasaje que David tuvo hambre y entró al lugar que no le era permitido. Amén. Y ahora ustedes también. Gloria a Dios. Y ahora ustedes sirven el día sábado. Amén. Pero ¿qué es servir también? Es trabajar también. Amén. Pero ellos no tenían culpa. ¿Por qué? Porque a ellos les era permitido trabajar. Amén. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque los discípulos andaban trabajando también en la obra del Señor.
Entonces por eso el Señor Jesucristo le dijo, ellos no están faltando la ley, porque ellos están trabajando como ustedes lo hacen los sábados en el servicio del templo. Ellos están haciendo la obra, amén, la obra de Dios. Gloria sea al Señor. Alábale que Él vive, aleluya. Cristo vive. Todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo le dijo, ustedes también hacen esto y no tienen culpa. Gloria sea al Señor. Oiga, qué tremendo, dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El que andaba con los discípulos era el Señor del día de reposo, amén. Él es el reposo ahora para usted y para mí, amados hermanos, amén. Ahora nosotros podemos descansar en Él, podemos llevar nuestras cargas a Él y podemos descansar, amén. Qué lindo es el Señor, amén. Usted creía que su carga era para siempre, no. Cristo le dice, ven a mí y descansa. Yo quiero descansar. Deja de sufrir. Amén. Ahora el Señor Jesucristo para nosotros es nuestro descanso. Es nuestro sábado, amados hermanos. Amén. Dice a continuación de este hecho que los discípulos le acusaban y ellos le aclaran el día de reposo. Dice, pasando de allí, en Mateo, es otro punto del evangelista de Mateo, del evangelio de Mateo, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Oigan, los mismos escribas y fariseos le dijeron, ¿es lícito sanar el día de reposo? Conociendo la ley, pues para los fariseos no era lícito sanar, ¿verdad? Sanar a alguien que tuviera una enfermedad, libertar a alguien que tuviera tal vez un demonio, gloria sea al Señor, un momento de sanidad para alguien. Para los escribas el día sábado era faltar a la ley. Amén. Gloria sea al Señor. Pero el Evangelio de Lucas dice que cuando el Señor entra, gloria sea al Señor, ¿qué hacía el Señor el día sábado? Enseñaba en la sinagoga. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? ¿Cómo sería una enseñanza del Señor? Yo siempre que leo la palabra del Señor y dice que el Señor enseñaba y predicaba, ¿cómo ha de ser aquellos mensajes del Señor Jesús? Amén. Qué bendición aquellos mensajes. Pero mientras el Señor predicaba, en Lucas capítulo 6, versículo 6, donde comenzamos, amados hermanos, dice, aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y allí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha. Vemos que Lucas da un punto bien especial, amén. Él se especifica que tenía la mano derecha seca, amén. Cuando el Señor Jesucristo ascienda a los cielos, dice la palabra del Señor que Él se sienta a la diestra de Dios, amén. Y muchas veces la mano derecha tiene un significado importante, amén. El presidente de esta nación, los reyes, cuando les son juramentados, tiene que hacer un juramento y levantan la mano derecha, amén. ¿Qué significa? Una señal de compromiso, amén. Dice la palabra del Señor que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, amén. Y muchas veces la mano derecha tiene un significado de bendición, gloria sea al Señor, porque dice que cuando tú des la limosna, ¿verdad? Que no lo sepa la izquierda, lo que hace tu derecha, que no lo sepa la izquierda, amén. Gloria sea al Señor. Maravilloso Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Dice, y ahí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha, gloria sea al Señor. Vemos, amados hermanos, que es importante entender que muchas veces el ser enfermo o tener algún defecto físico era sinónimo de maldición.
En aquellos tiempos, amados hermanos, tener un defecto físico era como que uno cargara una maldición, gloria sea al Señor. Porque cuando los discípulos le preguntaron sobre aquel ciego, ¿quién pecó, sus padres o él? Amén. Cuando Pedro y Juan entraron al templo de la Hermosa, dice la palabra del Señor, a la hora novena para ir a orar, a la puerta estaba un paralítico, estaba el enfermo. En vez de que lo hubieran llevado al templo, gloria sea al Señor, amén. ¿Dónde estaba? Estaba fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces no les era permitido tal vez entrar a la sinagoga, entrar a aquellos lugares, porque eran considerados inmundos, pecadores. Amén. Gloria sea al Señor que no estamos viviendo esos tiempos. Amén. Maravilloso Cristo, aleluya, gloria a Dios. Dice el versículo 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo los sanaría, a fin de hallar qué acusarle. Amén. Gloria sea al Señor. Como le dije, este hombre allí estaba, gloria sea al Señor, y como muchas veces nosotros tenemos problemas, algo está pasando en nosotros, pero qué bueno que estamos en la iglesia. La Biblia nos dice que este hombre, ¿qué era? ¿Qué posición económica tenía? ¿Posición social? ¿Si era religioso? No dice la palabra del Señor, pero estaba en la sinagoga. A pesar de que tenía su mano derecha seca, me imagino, amados hermanos, que dice la palabra del Señor más adelante, que él estaba como escondido. Me imagino que este hombre sentía vergüenza, gloria sea al Señor, porque su mano derecha, que es de bendición, él no podía ser de bendición a otros. Y me imagino que tal vez él ocultaba su mano. Aquel hombre tal vez ocultaba su mano, su vergüenza, su dolor, porque no podía ser de bendición a otros. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros momentos difíciles? ¿Verdad? Y tal vez sentimos pena. Ya no sentimos la presencia de Dios, porque cuando se seca la mano, dejamos de sentir. La mano deja de sentir, amados hermanos. ¿Verdad? Me imagino que con una mano seca no podemos sentir, no sentimos dolor. O tal vez sea totalmente el dolor que siente este varón. ¿Verdad? Muchas veces nosotros tenemos algo que está seco dentro de nosotros, amados hermanos. Pero qué bueno que estamos en la iglesia. Qué bueno que este hombre estaba en la iglesia, porque el Señor iba a hacer algo especial con su vida. Ese día, amados hermanos, aquel hombre, yo no sé si sabía que iba a llegar el maestro, pero el hombre allí estaba, aquel varón allí estaba, gloria sea al Señor. Y me impacta mucho esta lectura, amados hermanos, porque muchas veces nosotros carecemos de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Qué es sentir? Muchas veces no sentimos la presencia de Dios. Amén. Parecerá que la palabra está dura, pero así la mano no sentía, amados hermanos. Y nosotros muchas veces hemos perdido eso. Muchas veces hemos perdido la sensibilidad con nuestro hermano, con nuestra hermana. Tal vez está en enfermedad, tal vez está pasando alguna dificultad y ni siquiera palabra de oración ponemos por las personas. Amén. Los escribas ahí estaban. Dice la palabra del Señor que pues, me imagino que no oraban por él. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Me imagino que aquellos escribas, los fariseos, no lo miraban y solo se apartaban y decían, no, me voy a contaminar. Amén. Su mano ya había perdido sensibilidad, amados hermanos. Y muchas veces nosotros tal vez estamos en un error y creemos que estamos bien. ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad. Tal vez estamos dañando a nuestra esposa. Amén. Sin saberlo, y nosotros decimos que estamos bien con nuestra esposa. También las esposas, ¿verdad? Tal vez hacemos sentir mal a nuestro esposo, tal vez sentimos mal a nuestro hijo y nosotros creemos que estamos bien. Amén. Tal vez no sentimos apatía por lo que está sintiendo nuestros hijos, nuestro esposo. Amén. Hemos perdido la sensibilidad en nuestra mano. Me imagino otro punto, amados hermanos, que representa la mano seca, que la mano seca perdió movimiento. Amén. Una mano
seca, me imagino, no sé cómo estaba su mano, si estaba tullida, no tenía movimiento. Imagínense aquel hombre que le imposibilitaba trabajar. Hoy en día, gloria sea al Señor, que a través de la medicina hay prótesis para que una persona pueda tener su mano, pueda moverse, pueda tener su pierna y pueda tener una vida casi normal. Pero en el tiempo de este hombre no existía eso. Amén. Y gloria sea al Señor, porque el movimiento también significa, amados hermanos, que no nos podemos estancar. Gloria sea al Señor. Amén. Dios, Jesucristo Él andaba en los lugares predicando, Él andaba en los lugares enseñando y sanando. Era un evangelio de movimiento que presentaba el Señor. Amén. Y muchas veces el movimiento se está secando en nuestra mano, en lo espiritualmente. Amén. Amén. Tal vez ya no nos movemos para hacer algo en la obra del Señor. Tal vez ya no nos movemos para ir a visitar. Tal vez ya no nos movemos para ir a orar por alguien. Amén. Amén. Este tiempo, amados hermanos, creo yo, gloria sea al Señor, este tiempo creo que ha llegado una frialdad a la iglesia por esto de migración. Amén. Porque la iglesia, me imagino, hermano, que han quedado encerradas, no pueden salir a predicar. No hay movimiento, que el evangelio se mueve en esta hora, en este tiempo. Amén. La movilidad se ha calmado, la movilidad se ha parado. Y vea que para Dios, a Dios no le agrada que estemos estancados. Amén. Un río tiene vida. Amén. Un río tiene vida, ¿por qué? Porque tiene movimiento. Amén. Hay vida, hay peces. Cuando el río se mueve hay vida. Gloria sea al Señor. Los árboles crecen en lo material y en lo espiritual también. Pero cuando el agua llega a un lugar donde ya no tiene salida, comienza a estancarse, la vida comienza a perecer en aquel lugar. Gloria sea al Señor, por la falta de movimiento. Amén. Dice, versículo 7. Y le acechaban, dice, los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo los sanaría, a fin de hallar que acusarlo. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Oh, gloria sea al Señor. Levántate y ponte en medio, le dijo. Y él, levantándose, se puso en pie. Amén. Gloria sea al Señor. Cristo conoce nuestros pensamientos. Amén. Que el Señor Jesús conocía el pensamiento de aquellos escribas, gloria sea al Señor, que estaban acechando, que estaban esperando cuál era el error que tenía el maestro, y el error era a ver si sanaba a aquel hombre. Miren qué tremendo estos escribas, gloria sea al Señor, porque sabían de que alguien estaba enfermo, sabían que alguien necesitaba una sanidad, y ellos sabían que el Señor podía sanarlo, pero ellos estaban con aquella expectativa a ver qué haría el maestro, porque el maestro estaba predicando. Tal vez en algún momento le iba a decir: varón, ven, ¿crees que yo te puedo sanar? Levántate. Y estos escribas intuían eso, estaban a la expectativa de eso, para poder acusarle que él estaba trabajando en el día de reposo. Amén. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Señor. Dice Mateo capítulo 12 y versículo 11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así es, aleluya, gloria a Dios. Estos fariseos, estos personajes le decían al Señor: es lícito, maestro, es lícito sanar en el día de reposo. Y a cada momento me imagino, amados hermanos, que aquellos hombres hasta le preguntaban al maestro: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque los otros evangelios esta pregunta la hacen los fariseos. Amén. Pero en este capítulo, gracias al Señor,
el Señor Jesucristo les hace una pregunta. Dice: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, oigan, y si ésta cayera en un hoyo, el día de reposo no le eche mano y la levante? Qué tremendo es el Señor. El Señor conocía el pensamiento de aquellos hombres. Amén. Dice: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo, un día de reposo no le eche mano y la levantara? En Lucas, el Señor vuelve a decir algo especial. Os preguntaré una cosa, dice: ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Es lo mismo que le estaba explicando acerca de la oveja. Imagínense que alguien tenga una oveja. En aquel tiempo, amados hermanos, una oveja era de bendición. Tener una oveja era de bendición, amados hermanos, porque representaba un bien económico. Amén. Representaba algo económico para la persona, para el dueño de la oveja, del que tenía animales en aquel entonces. Vivían de la oveja da carne, la oveja da lana, la oveja da leche. Gloria sea al Señor. Entonces el Señor Jesucristo les hace ver a aquellos hombres que una oveja para alguien es especial y de gran valor. Amén. Y el Señor les dice: ¿acaso no vale más un hombre? ¿Acaso no vale más este hombre que tiene la mano seca? Yo me imagino, amados hermanos, que aquel hombre en pie en medio de la multitud, en medio de la sinagoga, estaba escuchando estas palabras, y aquellos escribas se estaban mordiendo, se estaban llenando de odio, de furor, aún enojados. Amén. Porque les hacía ver, amados hermanos, que en el día de reposo era lícito sanar. Ustedes tienen ovejas, si cae su oveja en un hoyo, la van a dejar que se muera. En otras palabras, les va a quitar la vida. Amén. Es lícito volver a darle la vida, porque me imagino que en el hoyo que el Señor Jesucristo explicaba era peligro de muerte para aquella oveja. Amén. Y el Señor Jesús les hace ver esto. Es lícito sanar, dar vida o matar. Gloria al Señor. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque los pensamientos de aquellos hombres en su momento llegaron a decir, llegaron a maquinar, matar a Jesús. La palabra del Señor lo enseña. Amén. Y el Señor Jesús conocía los pensamientos. Amén. Yo quiero darle vida a este hombre, yo quiero sanar la vida de este hombre, pero ustedes quieren matarme a mí. Santo Dios, aleluya. Eso es lo que pretendían los fariseos. Dice: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Ellos estaban quietos. Ellos se habían quedado como mudos ante aquella palabra del Señor tan fuerte, donde ellos habían quedado expuestos a lo que el Señor Jesús les había dicho. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Amén. Ahí el Señor les aclaraba aquella disputa que ellos tenían, que el día de reposo era para no hacer sanidad, para no hacer milagros. Y vemos que a través de la palabra del Señor, el Señor hizo milagros en el día de reposo. Amén. Entonces para Jesús es lícito trabajar en el día de reposo. El Señor Jesús trabajó en el día de reposo. Amén. Dice en el Evangelio de Lucas, cuando comenzamos a leer, dice, le dijo el versículo 10: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Amén. Extiende tu mano. En Marcos capítulo 3, versículo 5 dice algo especial acerca de esto.
Porque este milagro lo hablan los 3 evangelios, gloria sea al Señor. Dice el versículo 5 del capítulo 3 de Marcos: entonces mirándolos alrededor con enojo, oiga bien, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana, gloria sea al Señor. Vemos una acción, gloria sea al Señor, que el Señor se para, me imagino, amados hermanos, que en medio de la sinagoga y comienza a ver a todos los que están ahí. Y sintió, vio sus corazones, vio la dureza de corazón. Amén. Porque no tenía misericordia. Amén. Por eso al principio comencé con un versículo que decía: misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos se habían equivocado en la interpretación de cómo guardar el día del sábado, cómo guardar el día del reposo. Amén. Porque el día del reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo, dice la palabra del Señor. En otras palabras, el día de reposo era para bendecir a las personas, era para recibir bendición. Pero ellos lo habían hecho como un ritual, como algo religioso, algo que ellos ya no sentían, algo que aquellos fariseos ya no sentían misericordia por otros. Ellos se habían equivocado al interpretar el día de reposo. Pero el Señor Jesucristo les vino a enseñar cómo es el verdadero día de reposo. Amén. Porque el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley. El Señor no vino a quitar la ley, no vino a decir: la voy a cambiar, no la voy a cumplir. No vino a tomar ventaja de la ley, porque muchos de los fariseos toman ventaja también de la ley. Él vino a cumplirla, pero Él la vino a cumplir como Él quiere, ¿verdad? Y estos fariseos estaban equivocados cuando la estaban cumpliendo o interpretando o guardando el día de reposo. Amén. Entonces le dijo el Señor: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano fue restaurada sana. Gloria sea al Señor. Vemos, amados hermanos, la autoridad de Dios. Amén. Que a pesar de que aquellos hombres no querían, que a pesar de que aquellos hombres estaban inconformes con lo que el Señor iba a hacer con este hombre, el Señor de todas maneras, gloria sea al Señor, le sanó. Amén. El Señor es misericordioso, el Señor es grande en misericordia. Amén. Y el Señor tuvo misericordia de David, cuando había pecado también. Dice la palabra del Señor que el Señor veía las multitudes que se agrupaban, que se agolpaban, y Él sentía compasión de ellas, porque caminaban como ovejas sin pastor. Y el Señor sentía misericordia. El Señor ha sentido misericordia de mí. El Señor también ha sentido misericordia de usted. Amén. Amén. No sé cuál sea el problema. El problema de este hombre era que tenía su mano seca, pero tal vez su corazón no estaba seco. Amén. Los fariseos tenían este corazón seco, pero sus extremidades estaban bien. Amén. Cuando yo pasé mi enfermedad, que no pude ver un tiempo, en gloria sea al Señor, pues yo podía tener mis otras partes, mis brazos, mis manos, mis pies, bueno, pero me faltaba la vista. De igual manera, no servía. Lo demás, el que lo demás estuviera bueno, mis manos y mis pies, pues, eran inservibles también. Amén. Pero este hombre, amados hermanos, recibió su sanidad. Gloria sea al Señor, como dice muchas veces nuestro pastor: yo no sé cómo usted ha llegado, yo no sé cómo usted vino a este lugar, pero qué bueno que está aquí. Amén. Qué bueno que usted se acercó a la casa del Señor para escuchar palabra del Señor, que en un momento dado, en un momento que Él lo determine, usted va a ser restaurado, porque la mano de este hombre fue restaurada. Amén. Y este hombre fue restaurado también. Amén. Tal vez el Señor quiere restaurar nuestros matrimonios. Tal vez el Señor quiere restaurar nuestra vida espiritual. Tal vez el Señor quiere restaurar nuestra salud, porque tal vez estemos enfermos. Amén. Y el Señor quiere hacer eso con nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Y vemos, amados hermanos, que la misericordia de Dios es grande, amados hermanos. Amén. Que a lo que vemos, amados hermanos, en esta historia, vemos a un Cristo de misericordia, a un Cristo compasivo, a un Cristo de amor. Por el Señor, cómo muestra su amor, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misericordia para el pecador, porque la misericordia también se manifiesta con perdón.
misericordia también es perdón, amados hermanos. Nínive, la ciudad de Nínive iba a ser destruida. Y el Señor le dice a su siervo: ve y predícale, dile que voy a destruir la ciudad en 40 días. No les dijo: si se arrepienten, detendré mi mano. No les dijo así. Ve y dile que en 40 días va a ser destruida. Y aquel rey, gloria sea al Señor, conocía de Jehová, me imagino, conocía del poder de Dios, pero también conocía de la misericordia de Dios. Amén. Y comenzó a ayunar, dice la palabra del Señor, que este hombre hizo ayuno, él, todos los habitantes de aquella ciudad y hasta sus animales. Y el Señor tuvo misericordia. Amén. Mas sin embargo, al siervo que había mandado, pues él sabía que Dios los iba a perdonar. Él no quería ir a predicarles, porque él miraba que aquel pueblo era un pueblo idólatra, un pueblo que no respetaba las leyes de Dios, no respetaba a Dios, no conocía a Dios, pero tampoco quería que el Señor tuviera misericordia de ellos. Mas sin embargo, por la acción de aquel pueblo, Dios tuvo misericordia. Amén. Así que no importa, amados hermanos, el sacrificio que podamos hacer. Amén. No importa. Misericordia quiere y no sacrificio, dice el Señor. Amén. Hay que ser misericordioso. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos habrá un hombre sin misericordia. Amén. Que hombres amadores de sí mismos, que no tendrán compasión por los demás. Y vemos que en estos tiempos, gloria sea al Señor, está pasando. Amén. Hay hombres que ya no tienen misericordia del prójimo. Vemos gente en las calles y tal vez no le damos una botellita de agua, sino que pasamos desapercibidos, pasamos a lo largo. Amén. Ya no hay misericordia. Y el Señor lo habló en su palabra, que en los últimos tiempos carecerá la humanidad de eso. Amén. Gloria sea al Señor. Y con esto termino, amados hermanos. Amén. No importa lo que se esté secando en nuestra vida, Dios tiene poder para restaurarlo. Amén. Dios tiene poder para darle vida. Amén. Dios tiene poder para hacerlo reverdecer como esta planta. Amén. Gloria sea al Señor. Su misericordia nos va a levantar. El Señor es grande en misericordia, amados hermanos. Nada más basta ir a Él. Señor, ten misericordia de mí. El ciego, amados hermanos, Jesús iba pasando, el ciego le dijo: ten misericordia de mí, maestro, ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Qué es lo que hizo? Ir al maestro: Señor, ten misericordia de mí. El Señor no desecha a nadie. Amén. Estaban los fariseos, estaba este hombre que estaba enfermo, estaban sus discípulos también. Pero la misericordia de Dios es para todos.